Hola, ¿cómo están? Yo soy Ari, soy de México y en estos momentos estoy viviendo en Adelaide, Australia. Bienvenidos a otro vlog semanal. Resulta que esta semana me dieron menos horas en Cars Junior. Hoy, por ejemplo, entré a las 11 de la mañana y salí a las 3 de la tarde. Solamente fueron 4 horas, siendo que tenía un horario desde las 9:30 hasta las 4 de la tarde. Lo que les comenté la semana pasada que quería ser el manager, yo creo que sí lo está haciendo porque ahorita nos fuimos yo y otro muchacho que estaba en la cocina. Así que se quedaron 2 managers que van a trabajar solas en el restaurante. No sé por cuánto tiempo, pero pues es lo que había dicho el manager que quería hacer. Esta semana la inicio también haciéndome lo mismo que la semana pasada, que es pasta de salmón. Solo que la semana pasada me hice la mitad de todo, la mitad de la pasta, la mitad del salmón, la mitad de las verduras. Y ahorita pues está todo fresco porque no puedo guardarlo por muchos días. Y oigan, no se despeguen de este video porque en esta semana les voy a enseñar cómo organizo mis finanzas. Les voy a enseñar la hoja en Excel que yo hice, los porcentajes y todo lo que yo hago. Por si ustedes están un poco perdidos en eso, pues pueden agarrar esta idea si no son muy conocedores de este tema. Igual yo no soy una súper conocedora de este tema, sino que este tip lo vi también en un video de una persona que se había hecho independiente y a mí me ha funcionado muy bien para ahorrar, para dividir mis gastos en todo lo que necesito. Es martes 4 de la tarde y ya salí del trabajo y ya me cambié de ropa. Les voy a enseñar una pantalla donde tenemos el menú, porque les voy a contar algo que pasó hoy. Miren, en esas pantallas tenemos el menú y son pantallas separadas. Entonces la primera estuvo apagada toda la mañana. Hoy trabajé con Dani, fue la manager, una muchacha australiana muy simpática. En la cocina estaba Antonio, que es uno muy callado que casi no le hablo. Y al rato llegó Shubham, uno de India que habla mucho. Y nadie podía arreglar la pantalla esa. Dani intentó varias veces. El de la cocina también se metió ahí a tratar de reparar porque creo que es ingeniero o algo así. Y no podían. Y yo pues ni me subí, la verdad, porque dije, ay no, si ellos no han encontrado, ¿qué más puedo hacer yo? No voy a ser útil en nada, porque no había mucho que moverle. Entonces estuvimos así todo el día. Y como por ahí de las 2 de la tarde me dijo Dani, oye, ¿no te quieres subir ahí a la escalera para intentar arreglar la tele o ver a ver si le encuentras algo? Y yo le dije, ah, pues sí, puedo hacerlo. Porque en mi casa en México, yo era la que arreglaba todo. Yo soy la que lee instrucciones, yo soy la que anda desarmando y armando. Y siempre ando arreglando las cosas, aunque ni siquiera le sepa. En la mañana cuando recién yo había llegado, arreglé un cajón que desde que yo entré está roto. Es un cajón que tiene 2 divisiones. Y lo que divide en el medio, o sea, el piso o lo que divide a la mitad, estaba caído. Entonces siempre lo deteníamos con una caja y encontré una cosita para atascarlo y lo atasqué, entonces ya quedó bien firme. Entonces ya como por las 2 de la tarde me subí a la escalerita a ver qué onda con la tele y encontré un botón de apagar y prender y pues es lo primero que se hace siempre. Y dije, a ver, lo voy a apagar y prender, a resetear. Y le dejé aplastado y no hacía nada. Entonces cuando lo solté se apagó la pantalla. Y luego le piqué otra vez y se prendió. Y dije, bueno, no lo puedo resetear, nomás lo apagué y lo prendí, que es lo que todos han hecho aquí. Y cuando se prendía se quedaba en negro completamente. Luego vi que todas las pantallas tenían lo mismo. Y vi que tenían una cosita como una bolita pegada a cada pantalla, que era un imán. Y yo no tengo idea de qué es eso, pero lo agarré. Y yo creí que eso estaba atascado como en un hoyito de la tele. Entonces lo movía despacito porque no lo quería romper, el cable estaba muy delgadito. Y lo iba moviendo. Y luego cuando me di cuenta que no estaba atascado en ningún hoyito, dije, no, es un imán. Entonces lo agarré y lo despegué y lo vi. Entonces como que lo empecé a apachurrar con las manos. Dije, tal vez tiene falso contacto esto y no está conectando bien, pero yo ni idea de qué es eso. No sé si es lo que pasa a la señal o qué onda. Nunca había visto eso en una tele, o en una pantalla más bien. Y cuando lo aplasté, ¡pum!, se prendió la tele. Y yo creo que me tardé en arreglarla como 5 minutos. Y le dije a Dani, ya la arreglé. Y me dice, ¿qué? Le dije, sí, ni sé cómo. Y dice, ¿cómo que no sabes cómo? Y le dije, pues nomás le aplasté esta cosita, no sé si tenga falso contacto. Y yo decía, ¡ay, qué buena! El día de hoy es jueves y ayer en la noche hice una cita con un contador que me mandaron unos compañeros de la escuela. Como ellos hablan español, portugués y pues también en inglés, yo quería alguien que hablara español para que me explicara bien y no tener problemas con el idioma, pues. Entonces hice una cita con un tal Jorge y me va a marcar por teléfono.
Yo quería ir a las instalaciones, pero está muy lejos de mi casa. Tengo que tomar 2 camiones y el segundo camión que tengo que tomar pasa cada hora. Entonces si lo pierdo, ya va a valer mi cita. Entonces dije, pues lo hago por teléfono, a ver cómo sale. Mucha gente me ha dicho que lo he hecho por teléfono y que es muy fácil. Les voy a contar lo que pase, si es que se resuelve o cómo funciona esta cita. En total tienen total de ingresos por esos 9 meses de 9.186 sumados todos los trabajos. En esta ocasión, pues como no, su ingreso está por debajo del threshold del valor mínimo para pagar impuestos, que son los 18.200. En este caso, pues lo que le descontaron de impuestos se lo van a devolver. Son alrededor de $400 que le han descontado de impuestos. En el trabajo que sale de la Adelaide Oval, ahí cuando firmé puse que no quería declarar impuestos. En ese caso yo tendría que pagar los impuestos en cada tax return que haga. No, bueno, en esta ocasión su ingreso fue 9.000 en total. Sí, estoy revisando, el Adelaide Oval le pagó $1.298 y solo le descontó $6 de impuestos, ¿sí? Por lo que usted trabaja muy poco con ellos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión no es que tenga que pagar esos impuestos, es que como no llegó al límite de los 18.200, entonces no paga. Tiene que pagar. Okay. Y si hubiese pasado de los 18.200, sumado todos los ingresos, es que es una sola bolsa, se suma todo, lo que trabaja aquí, acá, entonces se suma todo. Si supera los 18.200, ahí es donde se liquida impuesto. Okay. En esta ocasión, como no llegó a la base, entonces no hay que pagar. Lo que le van a devolver son esos $6 que le descontaron ahí. En Flood Recruitment le descontaron $88 en impuestos, eso también se lo van a devolver. Y en donde tiene más altico es en el que me dijo al final. Sí, del restaurante de comida rápida. ¿Sigue trabajando ahí? Sí. Sí, hasta el 30 de junio le habían descontado $306. Entonces, la suma de esos impuestos pues se lo van a devolver porque estuvo por debajo de los 18.200. Ok. Y tengo también recibos de cosas que compré para el trabajo, de casco, botas de seguridad y así. ¿Eso también lo podemos usar? En esta ocasión, como no paga impuestos, no es necesario incluirlo. Ah, ok. Sí, No, porque no pagan impuestos. ¿no regresarían más? No. Es que lo que usted compre o gaste no es que se lo devuelva. Le explico cómo funciona acá los impuestos. Digamos que su ingreso fue $20.000, ¿sí? Sí. Entonces usted tuvo $1.000 en esos recibos que tiene, que son gastos. Entonces de los 20.000 descontamos los gastos y nos da una base de 19.000. Sobre esa base es que se aplican los impuestos. ¿Sí, okay. ¿Me hago entender? Uh-huh. ¿Sí? No es que lo que usted compre se lo devuelvan como impuesto, no. Los gastos es para disminuir la base. Uh-huh. ¿Sí? Para disminuir y que la base quede bajita y en eso se aplica el impuesto. ¿Sí? Entonces en esta ocasión no es necesario meter gastos porque no va a pagar impuestos. Ya estoy bien lista aquí en la parada del autobús esperando el camión para irme al Carl Jr. Y sabía que se me olvidaba algo. Se me olvidó la Metrocard. Ay, no sé cómo le voy a hacer. En otras ocasiones, la última vez que fui allá a la ciudad con los internacionales, cuando la pasé me salió el tirín, porque ahí en público te exhiben de que no tienes dinero en la Metrocard o de que no te sirve la Metrocard. Cuando pagas te sale como tin, así como bien. Y cuando no pagas bien, te sale como tete. Y me da una pena a mí. Pero bueno, la otra vez sí le pasé y me salió ese sonido. Pero el señor me dijo como, ay, tú estás bien, súbete. No le dio importancia. Y muchas veces me he topado que los conductores no le dan importancia cuando les falla la Metrocard. Pero en esta ocasión ni siquiera la traigo. Así que no sé qué le voy a decir. Yo creo que voy a pretender como que iba a pagar con el teléfono. No sé, le voy a decir como que no tienen para pagar con el teléfono. Es que se me olvidó mi Metrocard. Hay algunos que sí tienen para pagar con la tarjeta del banco. Pero hay otros que solo Metrocard. Ay, no sé. O le voy a decir, traigo $5, no los quiere. Sí, traté de pagar con la tarjeta del banco, con el teléfono, pero sonó el sonidito de que me la aceptó. Pero en el banco no me lo descontó, así que no sé qué pasó. Al parecer me vine gratis. Retiro lo dicho, sí me cobraron, pero me cobraron $1, siendo que hasta ahora yo pago $2 y feria. Estoy leyendo eso de pagar con la tarjeta de crédito en vez de con la Metrocard. Y dice que pues es una opción fácil para los que no tengan la de adultos mayores, la de 14 días o la de 28 días, los pases, o la de estudiantes. Y que también es conveniente para los que no usen mucho transporte público. Y también dice que el costo
es igual que una Metrocard normal, la regular, que son más baratas que un Metro Ticket, pero que cuestan más que una credencial, que una tarjeta de concesión o la de estudiante. La que yo tengo, la que todos tenemos cuando venimos aquí es la verde, la concession. Pero es mentira, me costó $1 y la de concession me cuesta 2 y feria en las horas pico y 1.80 y tantos en las horas normales. Miren qué mentira, aquí está la Metrocard regular, es la azul. Dice que en las horas pico cuesta $4.25 y en las horas fuera de la hora de pico $2.40. Y la Metrocard, que es la que yo tengo, me cuesta 2,5 centavos en las horas pico y 1.20 en lo normal, pero pagando con mi tarjeta de Commonwealth Bank me salió en $1. Hola, oigan, aquí estoy viendo ¡ay, la música! Que luego YouTube me censura. Bueno, que estaba viendo mis fotos desde diciembre que llegué. Tengo un chorro de fotos que no he publicado. Y es que desde que llegué, más que nada cuando llegué, estuve tomando muchas fotos a la ciudad. Pues se me hace muy bonito los edificios, la ciudad, el tram, me impresionaba mucho. Tengo muy buenas fotos que no he subido. Entonces ahorita estoy haciendo un álbum de todas las fotos de edificios. Quiero hacer como mi Instagram es así como va de 3 fotos. Los temas van como de 3 fotos en 3 fotos. El caso es que yo tengo ahí como que bien estructurado mi Instagram. Y no he subido un chorro de fotos. Estoy haciendo un álbum de puros edificios. Voy a hacer un álbum de Adelaide de noche. Voy a hacer uno de las playas porque he ido como a 2 o 3 playas. Y tengo fotos ahí que no he subido. Solo subí unas de Henley Beach. Muchas fotos de la naturaleza también, de animales, de árboles lilas, rojos, anaranjados, de todos los colores, que no he subido. Y como hoy no me tocó trabajar ni nada, estuve libre, me puse a contestar todos los mensajes de Instagram. Tenía un chorro bien atrasados desde hace un mes que tenía mensajes atrasados. También a personas que ya le había contestado, que se me fueron sus mensajes para abajo. Ya no les había contestado como en un mes o como en 2 meses. Desde junio tenía algunos mensajes y yo como, ay, perdón. A mí me puse a contestar todos los que pude. Así que ahorita mi bandeja de entrada quedó en 0. Pero la gente que le estoy respondiendo ya está respondiendo. Así que para mañana tengo que esperar muchos mensajes que responder. Pero es que, oigan, yo soy muy floja para los mensajes en Instagram. Contesto más los comentarios de YouTube. Así que si prefieren que les conteste algo rápido o dejen un comentario en YouTube, ahí sí lo voy a contestar. Y como lo prometido es deuda, les voy a enseñar cómo organizo mis finanzas aquí en la laptop y les voy a poner de ejemplo los últimos cheques que me han llegado de Carl's Jr. y del Adelaide Oval para que también se den una idea de cuánto estoy ganando a la semana. Bueno, yo tengo mis finanzas organizadas en las hojas de cálculo de Corley y las tengo divididas en estas secciones. Los básicos, que incluyen la renta, la comida, el transporte para los trabajos o escuela, en aquel momento cuando iba a la escuela, la educación o visas, que es el curso, la visa que vaya a pagar en el futuro, el seguro médico, todo lo que sea necesario y relacionado con el proceso de la visa. Y pues obviamente a los básicos les doy el mayor porcentaje. En un principio tenía 60%, pero me di cuenta que me estaba quedando mucho dinero, así que mejor le bajé a 45%. Y las visas también es un porcentaje muy grande porque es mucho dinero el que se necesita para los cursos. Así que dejé el 40%. Lo de viaje lo dejé, pero actualmente lo tengo en 0%. Porque pues esto sería para viajar a otros países, para otras ciudades aquí en Australia. Pero por ahorita solo estoy planeando el siguiente curso, todo lo importante con la educación y las visas. Todo este sistema lo copié de un video, ya ni me acuerdo de quién, pero ahí explicaba todas las cosas y yo lo modifiqué a como yo llevo mi vida. Entonces, esto lo que explicaba es que pues es para invertir en algo y que eso te dé el doble o te dé ingresos. Entonces se supone que lo que guardas aquí lo puedes gastar en alguna inversión y de ahí se te va a duplicar o tienes que meter lo mismo o lo que ganes usando este dinero tiene que ser más de lo que usaste, ¿no? Si me explico. Y pues por ahorita no lo he usado en realidad. Pero podría ser en mi caso para, no sé, comprarme un tripié para YouTube, porque ya sé que YouTube me está dando ingresos. O si tienen un emprendimiento, invertir porque saben que van a recuperar el dinero. La parte de ocio pues sería que salidas al cine, cafés que se me antojen en la calle, algún restaurante, alguna nieve. Y el de salud sería pues si en algún momento me enfermo y tengo que comprar algo. Obviamente no le estoy poniendo todo lo que he ganado en todos estos meses que estoy aquí, sino que les puse los 3 últimos meses. O bueno, los 2 últimos y lo que va de este mes. En la parte de acá abajo tengo lo que gano cada 2 semanas. Aquí me pagan cada 2 semanas en Carl's Jr. y en el Adelaide Oval.
Lo del 26 de julio es el ingreso de Carl's Jr. Y el del 27 de julio, que es un día después, es el del Adelaide Oval, porque en Carl's Jr. me pagan los miércoles y en el Adelaide los jueves. Pero es que siempre los de los jueves, los primeros van a ser más que los segundos, porque en el Adelaide Oval trabajo muy poquitas horas. Pero esto en total sería un mes, pues, porque aquí puse lo que he ganado, lo que he gastado también, desde el 26 de julio hasta el 22 de agosto, que es cuando empieza el otro mes, de acuerdo a mi sistema, pues a mi organización. Aquí todos los pagos que me llegaron se suman en el total y este total se va para acá. Y de ahí esto es lo que se divide en los porcentajes. Hay otro cuadro en amarillo, que es donde yo pongo todo lo que gasto. Aquí fue un restaurante, entonces esto va en ocio. Yo lo metí aquí. Le pongo menos 18.62. Luego la renta, 380, la pago cada 2 semanas. Acá va en los básicos, menos 380. Y así como ven todos menos, de acuerdo a la sección a la que pertenezcan. Mandados, MetroCard en los básicos, esto en el ocio, esto en los básicos, ocio y básicos. Entonces al final se suman todos estos gastos aquí. Y yo también le pongo aquí una comprobación, solo para ver si estoy haciendo bien los cálculos, que es el de 1 menos el de 8, o sea, se resta este menos este, y me tiene que dar todos los gastos. Si a todo lo que gané le resto lo que me quedó al final del mes, se supone que me tienen que dar lo mismo, pues, porque son todos los gastos. Y así con el segundo mes. Aquí fui poniendo también los cheques de Carl's Jr., Adelaide Oval, Carl's Jr., Adelaide Oval. Se suman y se va a la siguiente sección. Luego se dividen en los porcentajes y además se le suma lo que me quedó el mes pasado. Aquí está más el de 2. Y así con todos. Entonces voy poniendo otra vez en el amarillo mis gastos. Mandados, sea básicos. Se restan de acá. Luego el ocio, 16.5 del Halal Festival. La renta, bla, 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 bla. Y luego acá hay otra cosa. El seguro médico lo pago mes con mes. Entonces en esta ocasión me tocó pagarlo. Fueron 59.97. Y eso lo pongo en lo de las visas, porque es parte de todo este proceso. La nieve está en ocio. El teléfono, que lo pago cada mes también, está en básicos. Todos mis gastos se restan. Eso es lo que me ha quedado junto con lo que me quedó el mes pasado, si se van sumando. Por último, lo que va de este mes, estos son los cheques que me han llegado de Carl's Jr. y del Adelaide Oval. La siguiente semana estoy esperando el de Carl's Jr. y Adelaide Oval, pero hasta ahorita esto es lo que llevo. Y esto es lo que he gastado, muy poquito en realidad. La MetroCard, renta, mandado, todo esto va en básicos otra vez. $5 de Carl's Jr. va en ocio. Y aquí que pagué el contador fueron $88. Esto va en libertad financiera. Lo puse aquí porque como se puede poner en lo del tax return. Si el otro año yo tengo que pagar impuestos, esto del contador lo puedo meter para que me descuenten. Entonces por eso lo puse en libertad financiera. Y el camión que le sigue que me cobró $1 nada más, pues en básicos. Así que más o menos todos los meses estoy gastando $1,000 o $1,500 más o menos. Coincide con los otros gastos que tengo. No les voy a enseñar todo porque tengo un numerillo en todo. Yo lo tengo llenísimo como hasta acá de todos los meses que he estado aquí. Pero recopilé los últimos meses para hacerlo bonito y explicárselos mejor. Y también, como yo soy muy organizada, tengo una parte en la que le puse banco, igual, y tengo X cantidad. Y tengo cash, igual, X cantidad. Y estas dos se suman. De banco más cash. Y así yo sé cuánto es lo que tengo en total. Y luego también tengo la comprobación. A mí me encanta estar comprobando porque no quiero tener errores en estas cosas. Más si es el dinero. Se resta este con la suma del banco y cash que yo voy poniendo. Entonces se supone que aquí me tiene que salir cero siempre. Entonces cada que yo pongo un gasto, pongo, MetroCard $30. Le pongo aquí el 30, me voy para acá, le pongo menos 30 y luego me voy, si lo pagué con el banco, pues le pongo aquí, tengo X cantidad, digamos $200. Pues me gasté 30 en la MetroCard, le cambio aquí y le pongo a 170. Se le resta automáticamente y aquí me da 0. Ok, en cash tenía $100. Entonces me gasté $5 en efectivo en el Carl's Jr. Lo pongo acá en el ocio y luego me voy a cash y le resto $5. Pongo 95 y pum, me da el total de todo lo que tengo. Eso es un extra que yo hago porque vamos a saber bien exacto
¿qué es lo que tengo? A veces se gasta más, a veces se gasta menos. Igual yo no le doy importancia a cuánto gasto por mes, sino a que no me pase, que no me llegue a cero los porcentajes. Por ejemplo, ahorita en ocio tengo $600. En un ratito puedo gastarme 300 y en los gastos voy a tener más gastos que los otros meses, pero eso no quiere decir que ay, me estoy quedando pobre o ya no tengo dinero, sino que el ocio pues decidí gastarlo de una en algo muy caro. Bueno, ya es sábado y sería todo por este video semanal. Creo que ahora les di más información. Había mucha gente que me estaba preguntando esto de las finanzas, así que ya me libré de este pendiente. Estoy buscando hacer un video en el edificio de acomodación estudiantil en el que vivía al principio para contarles mi experiencia y enseñarles cómo estaba todo porque estaba muy bonito. Pero también hay unas anécdotas no tan bonitas ahí. Y tengo una amiga que sigue viviendo ahí, entonces la estoy contactando para ver cuándo puedo ir a grabar. Así que espérenlo en un próximo video semanal. No en el siguiente, sino en el futuro. Gracias por ver este video, nos vemos la siguiente semana, adiós.